Hoy más que nunca, anuncia en Radio Presidente Ibáñez, 88.5 Punta Arenas. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, presenta Actualidad Noticiosa. Un programa bajo la dirección de Daniel Miranda Camín. Actualidad noticiosa regional y nacional. Entrevistas y comentarios. Actualidad noticiosa en el aire a través de Radio Presidente Ibáñez y todas sus plataformas. Estos son los temas de hoy. 8 de la mañana con 6 minutos. ¿Cómo están, amigas y amigos auditores? Bienvenidas y bienvenidos todos a este programa que es Actualidad Noticiosa a través de nuestras diferentes señales y también, por supuesto, a través del Facebook Live de la Radio Presidente Ibáñez. Hoy es jornada de día jueves 5. Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a comenzar saludando a todos quienes realizan alguna labor de voluntariado. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Amén. Que entregan tanto sin recibir muchas veces nada a cambio. Mil gracias. Mil gracias, justamente. Así que para todos ellos un reconocimiento a través de estos micrófonos del Radio Presidente Ibáñez, con quien ayer analizamos en gran parte, y luego vamos a repetir parte de esta conversación también comenzamos con el voluntariado del Hogar de Cristo, Damas de Celeste y de Vive Feliz, un grupo de jóvenes que está haciendo también nuevo voluntariado para la savia nueva de esto, ¿no? Que es sabiar a los demás sin recibir nada, especialmente como trabajan los voluntariados. Dicho esto, vamos a saludar inmediatamente a nuestro invitado, a Cristian García, hombre de los números, de la economía, de Excelmi de Hacienda, entre otras actividades que ha realizado también. Cristian, bienvenido, gracias por recibir la invitación y aceptarla, sobre todo a conversar. Muchas gracias, buenos días. Además, panelista estable también acá de Zona Extrema, está viendo ahí. Claro, todos los sábados. Casi todos los sábados. Exactamente. Cristian, yo quiero partir con un tema porque, a ver, cuando fueron los gobiernos de izquierda, de concertación o de nueva mayoría, la oposición siempre reclamó que todo se tapaba con un bono. Ajá. Usted fue parte del gobierno, fue autoridad, también recibió críticas de que Hacienda, de que no se podía esto, que Economía, que le tocó también terminar siendo viceremi, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero llama mucho la atención que el actual gobierno esté haciendo lo mismo. Claro, es curioso, si tú tienes razón en eso. Mira, primero, cuando tú tratas de identificar si alguien es de izquierda o de derecha, hoy día parece bastante difuso. Sí. ¿Ah? Porque este gobierno que es de derecha, primero, no nos olvidemos que el ministro Mañalich habló antes del estallido social de fijación de precios de medicamentos. Fijación de precios huele a planificación central del Estado. Claro. ¿Ya? Habló también de más facultades para Senabas para ir en abastecimiento directo de ciertas farmacias comunales o de mayores cantidades de farmacias que no son de las grandes cadenas nacionales. Eso por decir solo una cosa. Luego, bueno, tienes también esta gran cantidad de entrega de bonos y de bonos que son destinados a los grupos más vulnerables, que claro, que en periodos pasados este mismo sector de derecha critica su entrega. Entonces, hoy día hablar de estos dogmas de izquierda y derecha queda un poco difuso, porque cuando a la derecha le ha tocado hacer gobierno, la verdad que ha implementado medidas que son de toda racionalidad, y es que tiene que haber gasto social y tienen que haber medidas paliativas y estos bonos a incentivos, ¿cierto?, para los grupos más vulnerables, porque es una forma un poco más rápida de poder aliviar el sufrimiento que estas personas tienen por estar en la línea de la pobreza, ¿cierto?, bajo la línea de la pobreza. Entonces, el hablar desde el dogma, claro, eso lo puedes decir tú en la cátedra, desde la comodidad de ser oposición, pero cuando te toca hacer gobierno o cuando te toca ejercer cuestiones, ya las cosas cambian y tenés que tener una visión a veces un poco más práctica. Hay que optar por lo que funciona, no por lo que necesariamente te gusta. Claro, y además pareciera ser que, yo lo he dicho varias veces y he conversado con todos los sectores políticos, y muchos concuerdan que de repente no se ha entendido nada de lo que se está... Claro, porque nada de lo que se está pidiendo y demandando en las calles. Sí, si tú ves eso,
después de ya 45, vamos, casi los 50 días del estallido. 47 días de... 47, claro, por ahí. No hay ninguna ley, ningún proyecto de ley que el Ejecutivo haya presentado al Parlamento para una tramitación más o menos rápida, de urgente, ¿cierto?, respecto de las demandas que la gente está planteando en las calles. La única ley que está en el Parlamento tiene que ver con la ley anti-encapuchados. Que ya fue aprobada ayer. Bueno, pero Por la Cámara de Diputados al menos. todavía falta discusión, Claro. pero la Cámara de Diputados ya la aprobó, pero eso quiere decir de que las prioridades del gobierno siguen estando en otros focos. Yo encuentro que está bien que hay que combatir a la delincuencia, eso está bien, pero hay un detallito: la gente está en las calles manifestándose y va a seguir en las calles manifestándose porque no le han dado todavía solución concreta, y esa solución concreta pasa porque no hay ninguna tramitación todavía de un proyecto de ley que apunte a una reforma sustancial de las pensiones. Nadie está pidiendo que las pensiones cambien mañana. No, claro, no se puede tampoco. La gente es racional, pero sí quiere un cambio. Y un cambio significa no simplemente un paliativo para las pensiones solidarias. La gente quiere, que está bien que se haga, la gente quiere un cambio sustancial en el sistema. Y ese cambio sustancial en el sistema no hemos visto su tramitación. Tampoco hemos visto ninguna tramitación respecto de los medicamentos. A pesar que, insisto, ya lo dije, el ministro Mañalich, antes de los estallidos sociales, había anunciado la regulación de precios. Y sin embargo no existe hoy día ningún proyecto de ley tramitándose, que es otra de las demandas de la gente, el costo de los medicamentos. No hemos visto ninguna tramitación respecto de el tema de la salud en general. Esta dupla que existe a veces entre FONASA, donde FONASA absorbe a la gran cantidad de la población, los más enfermos, los más viejos y los más pobres, y la ISAPRE, que atiende a la gente que es más sana, de mejores ingresos, ¿cierto?, y más joven. Entonces, si tú ves qué es lo que está gritando la gente en la calle, ninguno de esos gritos está contenido en un proyecto de ley que hoy día se esté tramitando. Y el tema es que el Ejecutivo tiene toda la potestad para poder agilizar todos los temas. O sea, primero, esto es un régimen presidencial, entonces muchas de estas leyes requieren, o de estas medidas que la gente reclama, requieren plata fiscal. Y todas las leyes que involucran dinero fiscal son resorte exclusivo del presidente de la República. Por eso este sistema es presidencialista. El presidente, por lo tanto, manda el proyecto de ley, colegisla, y luego el Parlamento tendrá que aprobar o rechazar las mociones que el mensaje que el presidente ha enviado. Los parlamentarios no pueden impulsar este tipo de iniciativas, es resorte del Ejecutivo. Luego, también el presidente de la República coloca la rapidez con que la ley se tiene que tramitar. Simple urgencia, urgente simple, máxima urgencia, qué sé yo. Pero, por lo tanto, los tiempos de tramitación los determina el presidente de la República, y el contenido de los proyectos que tienen que ver con plata pública también los determina el presidente de la República. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es del Ejecutivo. Es el presidente de la República el que no ha despachado ningún proyecto de ley, y no nos olvidemos que a principio del gobierno se le acusó de sequía legislativa. Y el presidente se defiende diciendo de que hay un bloqueo de la oposición. Bueno, aquí no hay ningún bloqueo, se está esperando todavía que presente proyectos de ley. Ahora, Cristian, cuando vemos este tipo de, comillas, ideas de soluciones, porque mientras no sean, ¿cierto?, siguen siendo ideas, Claro. Pero tampoco vemos a los ministros empoderados en los temas de las demandas, porque claro, tú tienes un régimen presidencial, Sí. es él el presidente de la República, quien debe crear los proyectos de ley para ser presentados y aprobados por el Poder Legislativo. Pero no vemos a ningún ministro tampoco. Tú decías Mañalich, pero Mañalich, la última frase fue que teníamos la mejor salud de Sudamérica o latinoamericana, y resulta que todos los días mueren 100 personas por lista de espera. Bueno, fue un comentario desafortunado. Es cierto que tenemos los mejores índices en Latinoamérica, pero eso es como hablar de la macroeconomía. De muerte de personas, no de... No, por eso déjame contextualizar. Es como cuando se habla de la macroeconomía. Tenemos las mejores cifras latinoamericanas. El problema es que esas cifras no le llegan a toda la población. El tema salud lo mismo, tenemos las mejores cifras latinoamericanas, pero ese es el estándar, el promedio. Pero cuando tú desagregas el promedio y quieres ir al detalle, te das cuenta que tienes la misma... En el tema, y tenéis la misma desigualdad que se ve en el tema económico. ¿Quiénes son los que más sufren? Finalmente las clases más vulnerables, los más viejos, los más pobres, ¿cierto? Entonces, claro, fue un comentario desafortunado del ministro. Pero aún así, los ministros perfectamente pudiesen estar trabajando con los gremios del área, recabando información, ¿cierto? O ya derechamente dándole líneas a un proyecto de ley, porque insisto, sobre todo en el tema de los medicamentos, que fue anunciado, insisto, hace más de 2 meses ya.
o sea, antes del estallido. Y aún así no tenemos una cuestión concreta tramitándose, un proyecto, una idea, directrices generales por último, no hay nada de eso. Entonces, en realidad lo que uno ve es que el presidente y su gabinete, voy a dejar fuera aquí sí al ministro de Hacienda, pero el resto del gabinete solo veo improvisación. ¿Y por qué se deja fuera? Porque el ministro ha marcado una línea distinta Porque de anterior al lado. Claramente un ministro que se empoderó, que los anuncios lo ha dado él, no el presidente de la República. Y por eso que esos anuncios han estado bastante más entendidos. Si te fijas, todos los demás anuncios que ha dado el presidente de la República han sido puros disparates y reveses. Cuando anunció el presidente de la República el bono que iba a dar ahora, tuvo que salir después su ministro Sichel a aclarar de qué es lo que había hablado el presidente, porque nadie le entendió. En las materias de Hacienda solo se ha pronunciado el ministro de Hacienda y por eso que ha sido tan claro el mensaje. Por eso yo quiero dejar fuera al ministro de Hacienda, porque me consta que el hombre ha estado trabajando y además su trato afable. Uno podrá no compartir el fondo de sus propuestas, pero él ha tenido un trato afable, él ha sido bastante audaz en algunas materias. Recordemos que en alguna oportunidad él tuvo que bajarse en la carretera a conversar con los que estaban bloqueando la carretera, no le tuvo miedo a enfrentarse a las manifestaciones. Insisto, uno podrá no compartir muchas cosas de lo que viene de fondo detrás de él, pero hay que reconocer que por lo menos él ha sido un ministro valioso. Ahora, el punto es que aún así obedece a una forma de gobierno, y esa forma de gobierno todavía yo creo que ha sido bastante timorata. Pero necesitamos más ministros como el ministro Briones y menos ministros como el resto de los que está hablando o no hablando. Ahora, faltan esos políticos, ¿no? Para poder también, yo digo, un gabinete que es bastante amplio, ¿no? Pero con menos de la mitad de políticos que se logren bajar su vehículo, sí, y den la cara a los sí. Pero es que para eso necesitáis varias cosas. Primero necesitáis gente que sea humilde, claramente ha tenido un trato afable. El otro, no doctrinario, él no es de la escuela Chicago hoy. Tercero, conocedor de sus temas, él es economista. Entonces, yo no sé si el resto del gabinete puede exigir las mismas credenciales, porque claramente aquí hay ministros que lo han rotado de un lado a otro y las mismas burras que decían de un lado las sigue diciendo en otro. Ahora, todo esto también, no sé, entendemos, y tú decías, la gente es racional, claro, la gente va a entender que no se pueden hacer los cambios de un día para otro, pero tampoco se pueden demorar un año más. O sea, primero, la gente va a entender que los cambios no se pueden hacer de un día para otro, pero lo que la gente no entiende es que no se pueden hacer los cambios. Entonces, tienes que mostrarle, mire, este va a ser el programa, este proyecto de ley va a ingresar el día 1, se va a tramitar y finalmente lo que va a terminar ocurriendo es que de aquí a un año más vamos a tener esta solución, en 2 años más la siguiente, en 3 años más la que sigue y así sucesivamente, pero mostrarle la gradualidad de lo que viene. Un poco como lo que se hizo con el tema constitucional, que parecía bastante bueno, pero todavía faltaron afinar detalles. Pero por último, el tema constitucional tenía un calendario. Mire, en abril hacemos un plebiscito, en octubre se eligen los delegados, se trabaja por 9 meses y luego se vota en un plebiscito de salida. Ese calendario estaba escrito. La gente tiene claro que mañana no vamos a tener una nueva constitución, la vamos a tener en 2 años más. Yo sigo pensando que 2 años más es mucho, pero no importa, pero hay un calendario. Con esta cuestión de la AFP se puede hacer exactamente algo muy similar, con la salud lo mismo, con los medicamentos lo mismo. Entonces la gente tiene que ver algo, tiene que ver la luz de entrada en el túnel y ver la luz al final del túnel. Y aquí no se está viendo ni siquiera el túnel. Es que eso es, no se ha visto un ánimo de poder comenzar a trabajar por último con el calendario de cómo podría darse una solución. Claro. No, porque no había improvisación. El gobierno está al garete, a la gira, no sabe qué hacer, está totalmente desorientado. Además, a ver, entendiendo, porque además Chile es un país burocrático, entendiendo lo que se puede demorar en todo el trámite y todo aquello, yo insisto, si con que ya se comience la idea de trabajar, tiene que ser, ya es un avance. Mira, pero tú lo dijiste, Chile es un país burocrático. No está mal, la burocracia no está mala. ¿Ah? Y Chile no es tan burocrático. Piensa tú que la ley anti-encapuchado se votó ayer. Entonces, te digo, o sea, claro, porque se le da urgencia. Bueno, pero la otra también se le tiene que dar urgencia. Pero eso es lo que más o menos quiero llegar, es que también se le puede dar urgencia a otros temas y no esperar 2 años. Bueno, pero es que para darle urgencia primero tiene que enviar la ley. Y el punto está en eso, que el gobierno todavía no ha redactado nada. O sea, el gobierno sí tuvo prontitud y rapidez para redactar la ley anti-encapuchado, que me parece que está bien que terminen los vandalismos, pero no ha tenido prontitud ni rapidez en redactar ni siquiera la ley de medicamentos que se había anunciado antes de las manifestaciones sociales. Entonces el gobierno o no tiene intención de hacer los cambios
o no sabe cómo hacer los cambios. Cualquiera fuera la razón, que no sabe o que no quiere, es un gobierno que no puede seguir 2 años, porque si no va a tener manifestaciones 2 años más. Claro, el tema es ese de... O sea, no podemos seguir en un país bananero, en un estado fallido. O el presidente hace el trabajo que tiene que hacer como gobierno, o hay que buscarse otro presidente. Alguien que lo haga. ¿Y se puede? Se puede, ¿por qué no? Si seguimos con los mismos paradigmas, no se pueden cambiar la FP, no se puede cambiar el sistema de salud. Todo se puede, hay que ponerse de acuerdo. El cómo. Pero aparte de eso también lo tiene la decisión el gobierno. Mire, lo único que no tiene solución es la muerte hasta hoy día. No sé si la ciencia en años futuros va a poder solucionar ese problema. Sí, por eso, pero no sé, ahí entramos quizás más en detalle de la Constitución. No sé si la Constitución señala que se puede por... ¿Cómo no va a haber? Y por último, la Constitución. Bueno, cambien la Constitución, pues si además se está cambiando la Constitución para cambiar las facultades de las Fuerzas Armadas. Ahí también hubo rapidez en hacer el cambio. Y un cambio constitucional. Entonces no me vengan con que no se puede. Si se puede hacer lo que el gobierno quiere, pero no lo que la gente quiere. No, pues sí se puede, claro que se puede. Además que, claro, ya pasaron los primeros 2 años donde si el presidente renunciaba anticipadamente había que llamar a elecciones. Después de los 2 años lo que se me ocurre a mí es que habrá alguna delegación de autoridades. Me imagino que el Congreso podrá definir a alguien o asumirá al presidente del Parlamento. No tengo idea. Yo no soy constitucionalista, pero yo creo que hay soluciones ahí. Y el problema está en que los partidos en forma dogmática han señalado que es un mal presidente que el presidente se vaya antes del término del mandato, porque sería una pésima señal para el futuro. Perdón, estamos en un problema terrible y hay que dar grandes soluciones a problemas grandes. Y en todas partes del mundo y en toda la historia de Chile, los presidentes que han tenido colapso en sus gobiernos porque ha terminado generando una crisis mayor, han terminado saliendo. ¿Pero es el problema el presidente de la República? ¿Cuál es la pancarta que más se ve en la calle? No, sí, claro. Renuncia a Piñera. ¿Pero es el problema él? Es el problema. Si esto viene de varios años. Es que eso es una falacia. Efectivamente viene de 30 años el problema. Pero el que hay que reconocer el mérito que lo gatilló fue Piñera. No nos olvidemos lo siguiente. En el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, y aquí por eso es importante señalarlo, cuando se anuncia que esto no se veía venir, es falso. Esto se veía venir. La pregunta era ¿cuándo? En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo, en su programa, reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral, reforma constitucional y reforma previsional. ¿Qué está gritando la gente en la calle? Estas mismas cosas. Piñera, ¿qué es lo que hizo? Deshacer estas 5 cosas. Así que, ¿de quién es la culpa? Claro, hay 30 años, pero el mérito de que esto reventara es de Piñera. No le echen la culpa a la historia. Sí, pero también, bueno, yo creo que más, claro, de Sebastián Piñera por ser el presidente, ¿no es cierto? Y por haber remado en contra de todas estas demandas que ya venían y de todas estas leyes. Lo primero que hizo en el gobierno fue tratar de cambiar la reforma tributaria, que tampoco la terminó haciendo. El tema de educación, acuérdate de la polémica que hubo con la ministra de Educación, y en contra de la misma ley que ya estaba tramitada respecto a la educación inclusiva. Entonces, el tema constitucional no se pudo terminar en el gobierno anterior porque faltó apoyo, pero finalmente lo que la gente está remandando son las mismas cuestiones que se abordaron en la época de Bachelet. Sí. Ahora, Cristian, bueno, usted fue parte del gobierno, del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando me imagino que habrá algún contacto todavía con quienes fueron sus ministros o con quienes fueron sus colegas de gabinete, que no es lo mismo que gobierno. Claro, claro. Y se analizan estos temas. ¿A qué conclusiones se llega? Porque, claro, yo encuentro súper lógico lo que usted me dice, ¿no? Que revienta con esto o con este actual gobierno porque nombró 5 cosas de las cuales se hicieron cambios o se bajaron, que es lo mismo de las demandas de la gente en las calles el día de hoy. Pero hubo gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y nuevamente Sebastián Piñera. Uh-huh. Yo creo que ahí comenzó un nacimiento fuerte para que estallara en esto, más allá de lo que viene de muchos años atrás. Pero es que en el gobierno de la presidenta, del segundo de la presidenta Bachelet, ¿por qué hubo tanto rechazo? Primero porque se le bombardeó con el tema del financiamiento de la política irregular, el caso Cabal, ¿cierto? Y finalmente, ¿en qué terminó el caso Cabal? No hay condenados.
No es condenado, entonces hubo un daño tremendo en la imagen de la presidenta. Ahora también aparece este tema del financiamiento irregular de la política que regó a todos los sectores políticos. Pero por último, tú tienes que, cuando vino la elección del presidente Piñera, lo que Piñera anunció es que la economía chilena se había dado al piso producto de las reformas que implementó Bachelet. Ese fue el discurso. Sí. Cuando el desempleo llegó a 7%, se le pidió al ministro, la oposición decía que el ministro de Hacienda tenía que renunciar. Hoy día el desempleo está llegando al 8%. ¿No? Cuando el crecimiento está en torno al 2%, también se acusó de que teníamos el desastre. Hoy día el crecimiento está en negativo. ¿No? Y así con suma y sigue de cosas que cuando la aprobación de la presidenta llegó al 18%, Piñera también dijo que la presidenta tenía que renunciar. Hoy día Piñera está en el 10% y no ha renunciado. Entonces tú tienes un montón de cosas que la oposición, que hoy día es gobierno, la oposición a Bachelet, que hoy día es el gobierno de Piñera, señaló como cuestiones que en realidad eran mentiras, aportillando las reformas que se estaban implementando porque no le gustaba el camino que estaba tomando el país. Inventaron también el cuento de la manipulación de las elecciones y el de Chilezuela, que iban a transformar en Chilezuela. Bueno, y que la gente iba a estar en las calles, que iba a haber saqueo y que iba a haber desabastecimiento, bajo crecimiento y desempleo, inseguridad para la inversión y dólar alto. Eso fue lo que dijeron. ¿Y qué está ocurriendo hoy día? Todo eso, pues, y lo generaron ellos. Pues. Entonces, estamos como Chilezuela. Mira, finalmente, ¿qué ocurrió? Que se tensionó tanto la cosa porque hay un grupo mezquino que no quiso compartir todas las ganancias que Chile tiene y finalmente votaron por continuar con la profundización del modelo neoliberal, con desechar las reformas de Bachelet y con no hacer caso al tremendo descontento social que existe por la desigualdad. En eso terminó esta crisis. Aquí es donde reventó. Entonces, no digan que son 30 años. Claro que son 30 años, pero el mérito de haber reventado esta cuestión fue de Piñera porque presionó en exceso. Pero ahora la lógica, tomando en cuenta lo que dice Cristian, de que hay, no sé, que se sabía lo que iba a ocurrir, tampoco se hizo nada para evitarlo. Y a eso yo creo que ahí es donde también hay que hacer un análisis. Yo te mostré lo que Bachelet hizo 5 cosas para evitarlo. Y te mostré lo que Piñera hizo para no evitarlo. Y terminó en esto. Entonces, la culpa es de Piñera. Cuando se sabía que iba a ocurrir, ¿por qué no haber hecho, por ejemplo, este aumento de pensiones? Es mezquindad. Sí, mira, no hay plata para subirle la pensión a 50% la pensión solidaria. Finalmente lo que se hizo fue escalar en una gradualidad, 25%, 30% y 50% aquí a 2 años, ya, todo el mundo, perfecto. Pero acto seguido, a los 2 días el ministro de Hacienda anuncia la agenda, otro paquete de medidas de 5.500 millones de dólares. Y para eso sí hay plata, pero no había plata para entregar mejores pensiones. Claro, por eso digo, entonces, y esta otra medida que anuncia el ministro, la anuncia con el afán de impulsar el crecimiento. O sea, todavía tenemos pegado el discurso dogmático de impulsar el crecimiento. El crecimiento económico no va a llegar en un país que no tiene paz social. La condición para que exista crecimiento, primero que todo, es la paz social. Después de eso, habrán otras medidas, pero sin paz social, por más que tenga impuestos bajos, subsidios y una serie de cuestiones más, nadie en su sano juicio va a invertir en un país que se está cayendo a pedazos. Ahora, eso es un punto bastante complejo para la actualidad y para el crecimiento, porque además la paz social no solamente es que la gente deje salir a las calles, sino que, porque a ver, no es que se dejen hacer los famosos saqueos y delincuencia en general, ¿no? Porque la gente sale a las calles también en paz y la gente sale a manifestarse completamente en marchas pacíficas. A lo que voy es que un crecimiento económico de un país depende mucho de lo que se importa, de lo que se exporta y de lo que se vende internamente dentro del país también en muchas cosas, ¿no? Yo conversaba ayer con un empresario regional y me decía, oye, para esta fecha necesitaba mínimo 3 personas. 3 personas para que me vengan a apoyar, teniendo ya 2 o 3 trabajando. Contando 3 trabajadores, claro, más su señora y una persona de confianza o sea, tenía por lo menos 8 personas dando vuelta en el local vendiendo. Al día de hoy es más probable que tenga que desvincular a 1 o 2. Claro, porque no le da el volumen. Porque no le da el volumen de venta. Y dice que considerablemente
Lo que pasa es que en el comercio el 60% de la venta se concentra en Navidad, lo que significa que tú en Navidad también es donde más empleo part-time, ¿cierto?, contrata, justamente para poder absorber toda esa cantidad de trabajo que hay que tener para poder atender a los clientes. Pero te insisto, o sea, la gente, o sea, primero, él tiene su localcito, no ha podido vender los volúmenes que vende, tiene que despedir gente. ¿Por qué no puede vender los volúmenes que vende? Porque tampoco la gente está comprando. ¿Por qué la gente tampoco está comprando? Porque están todos con temor. Hay una serie de precaución de perder el empleo, de una serie de cuestiones más. ¿Y todo esto por qué? Porque no está claro el futuro de Chile producto no del vandalismo. El vandalismo es una cuestión anexa de las manifestaciones sociales, porque el país está reclamando cuestiones que no se han implementado y la gente sigue marchando, sigue manifestándose. Entonces, si tenéis servicios públicos detenidos, si tenéis gremio en paro, si tenéis el transporte público que no funciona, entonces evidentemente que va a tener un país colapsado. Si el vandalismo agrava más esta cuestión, pero la delincuencia en un país siempre va a existir. Podremos tener tasas más bajas de delincuencia, pero lo que está ocurriendo con el vandalismo y con los saqueos es que el delincuente que habitualmente se ocupa a robar cajero automático, al cogoteo o al portonazo, hoy día es más fácil para él organizarse e ir a saquear. Es un tema que además, no sé, es tan complejo poder solucionarlo en el sentido de como si no vamos a terminar, no sea terminar con el vandalismo de un rato para otro, un día para otro, va a existir siempre, porque además no solamente están los hechos vandálicos que conocemos de saqueo, de romper vidrio, ¿no es cierto?, está el otro vandalismo, puede ser que se llama, o que se le dice de cuello y corbata. Bueno, pero eso para mí es parte de lo que la gente reclama dentro de sus demandas de desigualdad, pues de que la colusión del confort, las farmacias, los pollos, la Polar y todo lo demás no tuvo sanciones. No tuvo sanciones, inclusive el financiamiento regular de la política no tuvo sanciones, no hay gente detenida, presa por eso. Entonces se nota que desigualdad inclusive hay hasta para la criminalización. Se ha criminalizado las manifestaciones sociales, pero no hay persecución sobre criminales como los que se colúan. Entonces evidentemente que la ciudadanía también eso lo ve como un descontento. Ahora, también tú tienes que tener en cuenta que tal es ese nivel de percepción respecto de la marginalidad, respecto de la criminalización de los movimientos sociales, que en los primeros días, y a lo largo de todas las protestas, en realidad Carabineros lo que ha hecho es reprimir a los manifestantes en lugar de detener a los delincuentes, porque lo que hace es corretear a los saqueadores, no los detiene porque dicen que se demoran mucho en hacer los procedimientos, prefieren corretearlos, pero sí están deteniendo manifestantes, agrediendo a manifestantes, mutilando a manifestantes, y finalmente el actuar de Carabineros ha sido totalmente errado porque ellos tienen una directriz distinta de proteger y de defender el modelo. Claro. Entonces es una guardia pretoriana Carabineros. Mira, piensa tú que al segundo al mando en la región de Coyhaique lo desvincularon y lo formalizaron por haber hecho un montaje respecto al arresto de un muchacho que se le acusaba de haber apedreado a un carabinero. Habían 6 grabaciones. Este coronel presentó a la fiscalía solo 5. Y la fiscalía pidió la 6ª grabación, que la había hecho el propio coronel. Y en esa 6ª grabación se vio que el que estaba agrediendo al carabinero no era el manifestante que habían detenido. Entonces, Carabineros le gusta hacer montajes, porque lo que quiere es perseguir, colocar medidas ejemplificadoras y aleccionar a los manifestantes. Por eso que le ha disparado a los ojos y lo ha disparado porque hay un instructivo para dispararle a los ojos a los manifestantes. No es coincidencia que existan más de 200 personas con pérdida de ojo en tan poco tiempo. Es porque existe un instructivo para hacerlo. Un instructido que puede ser... ¿Cree usted que existe eso? Pero claro que sí, pues si Carabineros se le dijo que tenía que aleccionar a los manifestantes. O sea, yo lo pregunto de ignorancia, porque acá en Punta Arenas o en la región no ha ocurrido, pero... Pero sí ha ocurrido, pues. Hay grabaciones del coronel aquí de Carabineros que dice, los que estén mojados, tomarlos presos. Y no, pero yo me refiero al tema de los ojos en sí directamente. Bueno, acá no ha habido el ojo, pero sí está el mismo actuar de que los Carabineros mojan a los manifestantes. El que esté mojado hay que detenerlo, es muy grande la orden, porque el lanzagua o guanaco te mojas porque va pasando, pues si no va mirando cuál es el que está... Pero ese fue el instructivo que dio el Carabinero, que está acá. Yo lo que sí tengo claro, porque se ha reconocido que no estoy defendiendo a Carabinero, por lo que no sabe, lo que sí tengo claro es que lo que sí se ha hecho es seguir por cámaras a algunos manifestantes. Eso es inteligencia posterior. Y eso está bien.
Pero las fuerzas de choque, las fuerzas especiales, donde han estado gente en las fuerzas especiales que no tienen la formación de fuerza especial, y donde la capacitación para el tema de los derechos humanos se le dio a un ex carabinero que no tiene formación en derechos humanos, finalmente lo que te hace es tener gente que no está preparada para enfrentar una situación como esa, y por lo tanto el instructivo, el protocolo formal no se sigue, y tienen otro protocolo informal, que es que hay que apalear al manifestante, hay que desarmar la manifestación, hay que agredir al manifestante y tratar al manifestante como que fuera un criminal y no como un ciudadano. Claro, ahora yo estoy de acuerdo, la inteligencia posterior sí ha funcionado, pero ha sido hasta por ahí nomás. Y eso hay que hacerlo. Si el punto es que el trabajo de Carabineros en el control de las manifestaciones es lo que hay que cambiar, porque no puede ser que Carabineros primero haya agredido un montón de periodistas, hay hasta periodistas argentinos que han sido agredidos, que han mostrado en el mundo las imágenes como el Carabinero pasó, llegó y le pegó un lumazo sin ninguna provocación. Entonces tú tienes ahí que Carabineros está absolutamente desbocado. Tienes también las imágenes del famoso mentolatum. Entonces hay un serio cuestionamiento respecto a Carabineros. Hay funcionarias de Carabineros, una mujer agredida por las fuerzas especiales cuando ella estaba de civil. Entonces aquí te dan dos consideraciones, pues, o hay Carabineros infiltrados en las marchas, o Carabineros está disparando, pegando a tajo y destajo al que se le cruza enfrente. Ahora, ahí llama mucho la atención eso, porque, bueno, tú decías fuerza de choque, eso que es lo que es fuerza especial, yo por lo menos no me considero una persona para poder analizar el actuar, porque hay que ver, hay que aprender mucho, pero ¿sabe qué me llama la atención? Y lo voy a llevar un poco más a lo político. Entendiendo que las vocerías a nivel regionales de todo lo que está ocurriendo en el país son siempre de los intendentes, pero hay un actor de Carabineros, y yo te imagino ya para dónde voy, que es ordenado por otro ministerio, po. Claro. ¿Y qué es el Ministerio del Interior? ¿De dónde? De Inseguridad. De donde depende del intendente también. Pero el intendente no es el gobernador. O los gobernadores son las gobernadoras, estoy hablando a nivel país, pero con la bajada. O sea, el intendente en la región, los gobernadores en las provincias, claro, están preocupados efectivamente del orden y seguridad. Por lo tanto, la coordinación con Carabineros. Yo me recuerdo que siempre, incluso cuando he tenido que solicitarse en gobiernos anteriores, de izquierda o de derecha, desalojo de establecimientos educacionales, sí, se le informaba algo, o sea, el gobernador el que autorizaba que... Sí. O la gobernadora, no sé. De hecho, las marchas, y eso también lo que ha ocurrido, las marchas las autoriza la gobernación. Hoy día las marchas, la gente marcha nomás, pues ya nadie está pidiéndole permiso a la gobernación. Pero evidentemente, claro, aquí hay una seria falencia de los gobernadores. Eso es cierto. Que no han, primero, que no han sabido imponerse sobre Carabineros, y segundo, que están desautorizados por la misma ciudadanía. La gente marcha hoy día sin pedirle permiso a las gobernaciones. Eso es no reconocer que la gobernación existe. Y además la gobernación puntualmente ha tenido un mal manejo en este momento y en los anteriores también, pues no nos olvidemos los disparates que dijo en alguna escena sobre el tema argentino, sí, claro, o el desalojo que hizo. Que no nos quieren. Claro. Ahora, yo creo que ha sido un mal manejo, pero un buen actuar de la gobernación, en el sentido de que las marchas no autorizadas, Carabineros puede actuar en cualquier minuto para disolver la marcha. Sí, pero entiendo que no se ha dado la orden a actuar así, porque ojo que hay dos cosas, no sé, Cristian, si usted es panelista de varios programas de diferentes medios, no sé si se ha analizado, porque usted ha tenido la posibilidad de conversar con varios representantes de todos los sectores. A mí me llama mucho la atención los últimos 6 o 7 días de manifestaciones, desde que la PDI anunció que había entrado al hospital antiguo. Inmediatamente, ese mismo día, bajaron considerablemente las barricadas, los hechos de extrema violencia que se estaban viviendo en Putumayo. Porque esos no son manifestantes, po. Los que están haciendo barricadas, los que están quemando locales, los que están haciendo saqueos, entonces yo te lo dije, son delincuentes. Entonces aquí hay un trabajo policial que había fallado. La PDI fue un poco más prudente, lo tomó, hizo inteligencia y tomó las precauciones del caso. Pues sí, mira, esta misma detención del concejal de Calera, ¿cierto? Pero eso ya es impresentable ante... Bueno, pero ahí tú tienes una banda criminal que hubiese robado en estas circunstancias o en otras. Y hubo el trabajo de inteligencia suficiente para detenerlo y para desarticular la banda. Entonces no es que exista una organización anarquista detrás, ni un grupo venezolano, ni la inteligencia venezolana, ni los rusos, ni los alienígenas, ni ninguna secta secreta. Estos son grupos desarticulados, grupos organizados, pero no organizados entre ellos, organizados dentro de organizaciones pequeñas, que están dedicados a aprovecharse de las circunstancias. Seguramente, claro, en el hospital también.
donde desalojaron y dices tú, pero efectivamente aquí hay que ocupar la inteligencia policial, pues sí, evidentemente tienen que haber bandas de algunos microtraficantes, narcotraficantes, tienen que haber algunas bandas de ladrones habituales que se organizan y aprovechan esto, y finalmente también otro grupo de desadaptados que les gusta el vandalismo por vandalizar, pues. Sí, claro, de todo hay, pero no puedes decir que detrás de esto hay una organización política o hay una organización doctrinaria, ideológica. Se ha dicho que el control de todas las manifestaciones las tiene un partido político. Bueno, o sea, yo creo que el partido político tendría presidente de la República o presidenta de la República si tuviera ese control de miles de personas o millones de personas en las calles. O sea, si tiene ese nivel de control, ¿por qué no ganó las elecciones pasadas? Exactamente. O sea, y siempre lamentablemente, pues mostró un poco más quizás en lo político, pero siempre se está responsabilizando. Que ese es un discurso común, pues si buscar un enemigo común, este enemigo poderoso del cual el presidente Piñera ha hablado en varios discursos anteriores inclusive a las manifestaciones. Si uno hace el seguimiento de los discursos de Piñera, siempre ha hablado de un enemigo poderoso, implacable, que quiere destruir, y es justamente una razón que habitualmente un sector de derecha da, porque no le gustan las libertades. No le gustan las libertades. Le gustan que todos pensemos como ellos piensan. Y por lo tanto, cuando tú generas temor en la ciudadanía, la gente lo que quiere es más seguridad. La seguridad se hace a cambio de sacrificar libertades. Entonces, es para colocar una especie de temor en la ciudadanía. Y claro, esta cuestión se les desbordó y ahora volvieron con el mismo discurso. En las manifestaciones, criminalizando la manifestación, dijeron que hay un enemigo poderoso y que detrás de esas manifestaciones hay un plan elaborado. Mira, yo te voy a recordar que en la época de Allende, en el 73, se habló de que había el famoso plan Z para desestabilizar la economía, para tomarse el país y matar a ciertas personas a cargo de las Fuerzas Armadas y a cargo de varias empresas. No sé si te acuerdas, el plan Z. Se habló también de los 10.000 cubanos en Chile. Bueno, sí. Resulta que no había tal plan Z ni habían 10.000 cubanos en Chile. Lo que sí había era un programa político que se llamaba El Ladrillo. Y un montón de gente formada en la escuela de Chicago. Y finalmente lo que se hizo fue implementar El Ladrillo, que era el programa político de los Chicago Boys, implementado por la gente que fue a estudiar en la Universidad de Chicago. Es decir, lo mismo que dicen que el otro hace y que realmente el otro no hace, sí lo hacen ellos. La izquierda no tenía un plan, ni tenía 10.000 cubanos, pero la derecha sí tenía un plan, se llamaba El Ladrillo. Es un programa político que fue el que se implementó en Chile y el que dio vida a la SFP, a la privatización de la salud y la educación, a la privatización del agua, de la electricidad y de todo lo demás. Y ese programa político lo implementaron personas que habían sido formadas y adoctrinadas en la escuela de Chicago. Entonces, no nos olvidemos de eso. Ahora, ¿qué tal su experiencia de la economía? Usted fue Seremi de Hacienda, fue viceremi de Hacienda y Economía, así terminó el periodo. Usted no sé. Terminé con las dos carteras, claro. ¿En qué podría ayudar al país, o en cuánto quizás, si se tiene algún cálculo, el poder, por ejemplo, terminar con la privatización del agua? Que hay un tema que también... Bueno, probablemente no es una prioridad, a lo mejor para nuestra región, pero sí para otras regiones del país. Habrá que verlo porque es raro el sistema de que en Chile en realidad esté privatizado, por así decirlo, no el agua, sino que los derechos de aprovechamiento. Pero sí, evidentemente que podría haberse afectado ciertos sectores como la minería, ¿cierto?, que es el gran aprovechador de esto, pero a lo mejor hay compensaciones que van a llegar al resto de la economía, pues a la agricultura, al pequeño productor, no sé yo, yo creo que este sistema de especulativo y acaparador para ciertos sectores, ¿cierto?, se tiene que terminar, pues si hay derechos que deben ser de todos, o sea, es un poco raro que el agua sea susceptible de ser privatizada. Sí. En realidad no es el agua, es el derecho de aprovechamiento. Sí. Buen día, ¿con quién hablamos? Gracias, amigo, por la oportunidad, Boris, de vuelta. Yo quiero... Hola, Boris. Le escuché al caballero como echarle la culpa a la derecha de la privatización del agua. Fue Fray Ricardo Lago, mi gobierno. Pero del año 90 siguen culpando a todos. No se acuerde que las empresas del lobby eran muy potentes. Entonces, dejar ya como... Por fin dejan de nombrar a Pinochet.
Yo fui socialista de cuna, me fui hace tiempo por lo que uno ve en la injusticia. Lago y Frei terminaron de vender estos lagos, digamos las cosas como son. Yo escuché 2 expertos en CNN Chile ayer. El agua no hay ninguna posibilidad, amigo, de que vuelva al mano al Estado mientras no haya una nueva constitución. Es como la salud, como la educación, porque llega al Tribunal Constitucional. No hay ninguna posibilidad. Pero resulta que la izquierda está calladita, lo que hizo el alcalde, cerrar las puertas para hacer el plebiscito. Eso es golpear a la gente, pero todos se quedan callados. ¿Dónde están los partidos políticos de izquierda? ¿Por qué no se mezclan con la gente, presionar al alcalde? ¿Cómo Paredes lo hizo? Están todos involucrados, les da vergüenza, ese es el tema. Digan las cosas como son y dejen de culpar a otros. Nuestro gobierno se tuvo la culpa de muchas cosas. Como yo como izquierdista hablo, pero nadie es izquierdista, no, son todos un lado. Por favor, dejemos de mentir, seamos hombrecitos y demos la cara. Y esa es la verdad, amigo. Muchas gracias. Gracias, Boris, buen día. Sí, qué bueno, porque él toca el otro arista del agua. Nosotros estábamos hablando de los derechos de aprovechamiento. Sí. Él habló más bien de las sanitarias. Y efectivamente las sanitarias se privatizaron porque eran servicios públicos. Y se privatizaron en la época Lagos, al final del gobierno de Frei, al principio del gobierno de Lagos. Pero eso obedecía también a la Constitución, como él bien señaló, porque la Constitución política prohíbe al Estado hacer actividad empresarial, salvo que una ley de quórum calificado lo autorice, y para eso tiene que hacerlo a través de una empresa pública. Como el SENAP. Ok, pero esto eran servicios públicos. El agua era un servicio público, por lo tanto, entre el 90, si uno mira, muchas empresas públicas entre el 90 y el 92 fueron creadas, y anteriormente eran servicios públicos, y se transformaron en empresa pública justamente para cumplir con la Constitución. Es el caso, por ejemplo, de Sofri. La administradora de Zona Franca en Iquique anteriormente era un servicio público que se llamaba Junta de Vigilancia. Fue disuelta la Junta de Vigilancia y fue formada la Sofri como empresa pública. En el caso de las sanitarias, claro, la sanitaria lo que se hizo fue efectivamente privatizarla, eliminar este servicio público que entregaba el agua y el suministro del agua y alcantarillado, y se privatizó, efectivamente siguiendo la lógica de la Constitución política y siguiendo también la doctrina que venía de administrar el modelo económico tal como está, sin mayores variaciones. Eso efectivamente es un problema que tiene que es responsabilidad efectivamente de los que estuvieron también en el gobierno de no hacer las grandes transformaciones, pero también hay que entender el contexto histórico, que estaba contenido y limitado a lo que la Constitución política establecía. Ahora, no hay que olvidarse que por eso que ese periodo se llama concertación de partidos por la democracia. Y después vino otro bloque que se llamó Nueva Mayoría, al cual yo pertenecí, que es distinto a la concertación. Sin embargo, reúne a varios los partidos de la concertación, es un poco distinto. Pero ahí yo también tengo si hablamos de concertación y Nueva Mayoría, no eran los mismos. No, es que el enfoque es distinto. Porque claro, los enfoques, claro, el programa quizá era distinto, pero los participantes... Está bien, pero el enfoque era un modelo transformador. Nunca se había planteado una reforma tributaria, una reforma tan profunda de la educación, reforma constitucional. No se había planteado una reforma constitucional. Con los tiempos de... Está bien. A ver, ¿en qué momento, por ejemplo... Pero por eso no es el mismo... Pero no es el mismo gobierno. No es el mismo gobierno. Está claro. Pero a lo que voy yo, recordemos que Ricardo Lagos fue precandidato presidencial en el último periodo de Michelle Bachelet. Pero no era el bloque de la Nueva Mayoría, te insisto. Si se formó la Nueva Mayoría, el alero de Michelle Bachelet, junto con, claro, los mismos partidos que formaban la concertación, pero con un programa de gobierno absolutamente diferente a lo que venía haciendo la concertación. Pero una inspiración distinta. Sí, está súper claro. Y otro Chile hay, otro Chile se espera siempre con cada administración, ¿no? Con cada presidente o presidenta que sea electo. Pero lo que voy yo es que, a ver, hablamos de concertación, quizás yo lo miro más por otro lado, es que cuando se cambió de concertación a Nueva Mayoría, empezamos a ver los mismos actores y empezaron a salir muchos otros rostros. Pero recordemos que Michelle Bachelet, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos fue ministra de Salud. Pero te insisto, yo he sido demócrata cristiano toda la vida, pero solo me incorporé a un gobierno con esta inspiración. Pero porque era transformadora. Pero porque también le dieron la oportunidad en su partido de poder recibieron su currículum o le pidieron su currículum para poder ser pero hubo interés, ¿no? Si antes también podría haber sido, pero yo tuve interés de hecho fue usted uno de los únicos seremis de ese periodo que era militante. Bueno, pero tuve interés, por el programa de gobierno. Entonces, porque era un programa de gobierno transformador, a eso me refiero.
Entonces, claro, la inspiración que hubo en los gobiernos de la concertación fue distinta porque obedecía a una realidad distinta, a otras prioridades. En el gobierno de la presidenta Bachelet, el último, porque el primero todavía se puede llamar periodo de concertación, el último, tuvo una mirada un poco más transformadora. Ahora, yendo al punto de la pregunta aquí de nuestro auditor, efectivamente lo que se hizo hasta en el gobierno Frey y en el gobierno Lagos fue administrar el mismo modelo que estaba regido por la misma constitución política, porque todavía se creían en las bondades del modelo económico neoliberal, todavía estaba en la boca de todos como prioridad el crecimiento económico. Hoy día el crecimiento económico está dentro de las prioridades, pero no es de la más importante es combatir la desigualdad. Pero lo que él dice tiene razón, el problema de todo esto, o sea, muchas cosas no se van a solucionar si no se cambia la constitución política. Una transformación profunda del modelo AFP no va a ocurrir si no se cambia la constitución política. Una transformación profunda del modelo del agua no se va a hacer si es que no hay un cambio en la constitución política. Eso también hay que tenerlo claro. La constitución no cambia nada, pero ayuda a cambiarlo todo. Ahora, la responsabilidad, yo creo que, insisto, te lo dijo en algún momento, claro, viene de 30 años atrás, revienta y es responsabilidad en un porcentaje bastante alto, ¿no? Por la actual administración. Pero ¿cómo se le llega a explicar a la gente, por ejemplo, lo que te está explicando? O sea, más allá de que lo conversemos acá, para la gente, sí, pero la gente técnicamente hablando, los políticos han sido lo mismo siempre. Mira, si da lo mismo si se le explica o no a la gente. Yo te digo una cosa, es lo que la gente siente. Y la gente confió en que con el retorno a la democracia iban a haber ciertas cosas que iban a cambiar. Salió mucha gente de la línea de la pobreza del 40% bajamos al 10%. Pero persistieron sistemas de desigualdad y fuimos fabricando otros sistemas de desigualdad. Entonces, claro, el retorno a la democracia marcó un hito. Y después la administración de la concertación marcó un hito distinto. Pero eso también creó una serie de problemas que son los que hoy día estamos teniendo, la desigualdad. Entonces, más allá de poder explicar el contexto histórico a la gente y todo lo que se quiera, seguimos sin entregándole cuál es la solución. Y la gente lo que quiere es una solución. La solución, ya te le dije, claro, la constitución es el paraguas, ayuda a cambiar muchas cosas, pero hay que tener proyectos reales ahora respecto a cómo se van concretando los cambios profundos. Respecto al sistema de pensiones, respecto al sistema de educación, respecto al sistema de salud. Y yo creo que no hay que profundizar con muchas más cosas, porque tampoco se pueden hacer tantos cambios a la vez. Es complejo poder analizar esos temas, son demasiado técnicos y administrativos, claro, incluso, ¿no? Pero la gente siente que está mal, pues si la gente siente que está mal, por algo es. Entonces hay que ponerle la atención también, y hay que escuchar. Y bueno, y la gente podrá reclamar, hacerse cargo y enojarse, y está bien que lo haga. Pero hay que tener alguna propuesta concreta y cuestiones que sean un poquito demostrables para que las vayamos implementando. Ahora, dentro de lo que usted ha podido conversar también, me imagino que tiene contacto a nivel nacional con ex colegas, Ceremis, ¿por qué no? Con las ex autoridades regionales. Creo que algo le pregunté antes, sí, pero no alcanzamos a terminar. ¿Ven solución a esto, en realidad? Sabiendo que están las soluciones, ¿no? Que es una cosa de... Es lo que te he estado conversando. Si sabemos que si hay interés de solución, bueno, la Constitución fue algo, pero algo que se tiró demasiado a largo plazo, que hay que achicarlo en los tiempos y que hay que hacer que la gente realmente participe. Después, el tema de seguridad y derechos humanos, claro, también hay que hacer algo, y hay un poco cosas que te me estaba mencionando, hay cuestiones inmediatas y cuestiones de largo plazo. Y luego tenéis el cómo sacar a la gente de la calle, porque cómo terminas con las manifestaciones, y es colocando medidas concretas. El calendario que te dije yo de esto vamos a hacer con la FP, esto vamos a hacer con el tema salud, 2 o 3 medidas potentes, y no simplemente entrega de paliativos a través de estos bonos, que está bien que se entreguen, pero tienen que haber medidas profundas más concretas respecto a la AFP o respecto de salud. Yo creo que en el tema de los medicamentos, por ejemplo, después de tanto anuncio, hay una cuestión clara que se puede hacer, y es justamente esa regulación de precios. Más bien es una regulación de márgenes. Lo que pasa es que yo insisto, con varios, incluso con personeros políticos del oficialismo, que se ha concordado que las decisiones a tomar han sido muy lentas. Es que no es que hayan sido lentas, no se han tomado. Si yo te sigo diciendo los medicamentos, está anunciado hace más antes de la crisis y todavía no hay nada. Y lo que se ha anunciado son puros bonos y medidas parches paliativas. Como que la gente con eso se fuera a salir de la calle. Y no se va a salir de la calle a menos que le hagan caso a la solución concreta, directa a lo que quiere la gente. Ya. O sea, la gente quiere no más FP. Bueno, ¿y dónde está la alternativa?
No se la han entregado. Podemos hacer un parchecito ahí bajando primero la edad de... Bueno, pero hay cosas, ¿te das cuenta? O sea, no tenéis por qué cambiarlo todo. Pero si hacía un cambio potente, como cambiando la edad de, no sé, de la esperanza de vida, o cierta... Promedio de vida en Chile de entre 80 y 84, 85 años, Ya. Tanto hombres como mujeres. Ya, pero nadie... En la AFP la sacan a 105, 107. A 110. Entonces, 110, claro, sí. por eso, o sea, algunas cositas puedes hacer. Ya, bajemos a 90, ¿no? Ya, algunas cositas puedes hacer. Pero eso significaría cambios automáticos. Eso son soluciones que de repente, como dices tú, Cristian, quizás no van a sacar a la gente de la calle, pero sí van a ir de a poco calmando. Van a calmar los ánimos, y al calmar los ánimos también es más factible que tú te puedas sentar con cierto grupo y empezar también a evitar que la gente vuelva un poco a la normalidad, confiando en que hay una agenda de largo plazo que va a generar las transformaciones. Pero mientras la gente no tenga esa confianza, va a seguir manifestándose. Entonces depende de las señales que le des como gobierno a la ciudadanía. Es que el tema es que la ciudadanía no confía en el gobierno. Porque el gobierno todavía no ha dado ninguna señal. Claro, entonces por eso yo insisto. O sea, aparte no se han dado soluciones, las que se han dado han sido lentas. Sí, además no son soluciones de lo que la gente que está en la calle está pidiendo. Ahora, si la ley anti-encapuchado está bien, pero eso lo está pidiendo muchos casos, mucha gente que no se manifiesta. ¿Qué opinión tiene respecto a que la misma gente lo comenta, ¿no? Y usted va a un café y la gente está conversando en la mesa al lado, no porque uno vaya y escuche la conversación de la persona, sino que porque también... No, y te preguntan además. Me preguntan porque te ubican, ¿no es cierto? Que se puede hacer cambios, como lo de la Constitución, que se hizo en 18 horas de trabajo, reunión en... Sí, pero que ese calendario se pueda cortar. En 2 años de calendario de trabajo. En 4 paredes, al igual que la del 80, con la diferencia que acá participaron todos. Sí. Que se haga estos cambios, por ejemplo, al aumento de pensión solidaria a un 50, a un 30, a un 25, en 8 horas se llega a un acuerdo. Que no se pudo lograr en 20, 25. Bueno, porque hoy día la presión política es distinta, pues, si la gente está en la calle. Entonces, la UDI está votando a favor de estas cuestiones, que históricamente votaba en contra. Hasta Renovación Nacional. El presidente de Renovación Nacional diciendo a la gente que permanezca en las calles porque si no le van a pasar la planadora por encima. Entonces, es porque, claro, toda la clase política ha tenido que tomar conciencia de que, oye, o entregamos solución a esta gente, o el sistema colapsa. Y si el sistema colapsa, significa que los partidos como los conocemos no van a existir. Entonces también están asegurando su supervivencia los partidos políticos. Están obligados a llegar a acuerdos. ¿Y se logrará? Se logrará, claro que se va a lograr, pues si esto depende de la voluntad. Ahora también, yo te insisto, un país no aguanta 2 años en marcha y manifestaciones. Entonces, se va a lograr, claro, porque un país no aguanta en 2 años de marcha. Por lo tanto, los acuerdos tienen que estar antes. ¿Cuáles van a ser esos acuerdos? Los veremos, pero evidentemente que uno de ellos pasa por el presidente de la República. Bueno, ahí... Ahora, bueno, no sé, es digno de análisis de todo esto. Siempre hay que, todos los días sale algo nuevo para analizar. Y no hay respuesta. Lamentablemente hay que... O sea, sí las hay. Sí, las respuestas están. El tema es pero que no se hacen. No... Bueno, por mezquindad, porque hay protección de intereses todavía, porque además hay una cierta... Mira, todavía hay una especie de lenguaje que no se entiende. Ya el empresariado dijo que el sueldo tiene que estar en 500 lucas, dio varias señales. Y el gobierno todavía no agarra esa pelota para decir ya, sueldo mínimo 500 lucas. Pero también ahí... No sé, yo creo que ninguna empresa... Porque también hay que señalar que lo que dijo el señor Luxis, claro, todos sabemos la potente cuenta que tiene el señor Luxis, pero todas las empresas, ¿qué pasa con los microempresarios? Ok, volvemos a lo mismo, ya, o sea, porque el microempresario no puede pagar 500 lucas, la gran empresa no lo va a pagar. No estoy diciendo eso, ojo, no estoy diciendo eso. Yo sé que no lo estás diciendo, pero eso es lo que se entiende cuando lo dices como lo dices. Claro, por eso, pero lo mismo, pero... Entonces, no, claro, y sale el señor Luxi y dice, no, ningún trabajador que dependa de mi nombre, de mi empresa, va a ganar menos de 500.000 pesos líquidos. Bueno, eso te hace 2 reflexiones. Primero, ¿cómo es que alguien que trabajaba en su empresa ganaba menos de 500 lucas? Y ocurría, ya. Y segunda, ya, o sea, si él puede subir el sueldo a 500 lucas, todo el mundo lo puede hacer. Y la pyme, que seguramente no lo va a poder hacer. Bueno, buscaremos otra medida para ayudar a esa pyme a través de otros subsidios y otros paliativos a través del gobierno.
Pero yo te insisto, el sueldo de 500 lucas, ya el empresariado grande dio una señal y dijo que podía estar en esa línea. Yo te puedo asegurar, la pregunta, mira, ¿cuántas personas que trabajan en Falabella, en Ripley, en La Polar, en Líder, en el supermercado, en la farmacia, que son grandes empresas, Sí. ganan 500 lucas? Yo creo que hay varios que ganan menos de 500 lucas. Ahí tenía una muestra clara de que todos esos pueden subir. O sea que por último suban las comisiones. Es que ¿por qué tienen que subir las comisiones? O sea, ¿por qué tiene que el trabajador compartir el riesgo del empresario? Si el empresario lo que tiene, su mérito es el riesgo. El trabajador lo que hace es ganar una remuneración. Sí, es un tema de que también para analizarlo profundamente es que son tantos los cambios que se quieren, que se podrían hacer. Es que la lógica de antes no se puede seguir ocupando para solucionar los problemas de hoy día. Chile cambió y hay que tener la visión amplia. Yo insisto que el empresariado ya dio una señal. El gran empresariado dijo que la remuneración puede estar en 500 lucas. ¿Por qué entonces el gobierno no la ha fijado en 500 lucas y ha visto formas para ayudar a la pyme, que evidentemente no va a poder pagar las 500 lucas? ¿Cómo ayudamos a la pyme entonces para que logre pagarlo? O sea que en ese caso el Estado entrega un subsidio al trabajador por el diferencial, como lo hicieron con estas famosas 350 lucas, que al final no sé cuántos fueron, porque no fueron 350 lucas. O sea que se logre a través de, no sé, ciertas rebajas para la misma empresa, para que descuente impuestos, no sé, manda a saber tú. Pero hay que ser hoy día más ingenioso. Bien. Por lo pronto la gran empresa dio la señal de que puede pagar las 500 lucas. Ojalá lo esté haciendo, porque esto comenzó hace 40 Sí, pero no todas. días. No todas. La pregunta, te insisto, ¿en qué está La Polar, Falabella, Ripley, Líder, Rendich, Cencosud. la farmacia, Cencosud? No, todos sabemos lo que son las grandes cadenas nacionales, ¿ya? Que son las que bueno, ya van 45 días de movilización, así que ya pasó un sueldo más pagado. Sí, exacto. Entonces, lo más bien en este mes ya se podría comenzar a recibir ese sueldo Por supuesto. por los trabajadores de las grandes empresas. Por supuesto, porque claro, hay, por el tipo de empresas o por la forma del negocio, hay algunas que la remuneración evidentemente es más alta porque el trabajo es mucho más especializado, la banca, por ejemplo, la compañía de seguros. Pero el retail paga muy mal, po. Contrata a mucha gente, pero paga como el asco. Claro. Bueno, Cristian, agradecerle que se haya dado un tiempo para venir a conversar con nosotros. Siempre estamos nosotros también invitando a ex autoridades, pero también pensando en que hay otra mirada, no solamente una mirada política de oposición, porque creo que en esto, y usted lo dijo en algún momento, acá no sé si hay una oposición y un oficialismo en lo que está ocurriendo. El único oficialismo es el gobierno, las autoridades. El resto es todo uno solo, porque hemos visto presidentes de los partidos de derecha, presidentes de los partidos de izquierda, de acuerdo en muchos temas. Y eso habla de que se está quizás entendiendo por parte de los partidos políticos o los dirigentes lo que la ciudadanía está pidiendo. Claro, ahora es difícil no entenderlo. Es difícil no tan entenderlo. claro leyendo los carteles, ¿no? Claro, No más hay que FP. leer los carteles nomás. No, primero renuncia a Piñera, después nomás FP. Sí, entiendo que es el que va liderando el... Y algo sobre Carol Dance. No, pero bueno, eso es harina de otro costal, como si... ¿Sabes qué me quedo? En la semana, que ya está terminando, me quedo con lo que realizaron las mujeres hace un par de días atrás. La performance. La performance que Sí. fue a nivel internacional, que Sí. no sé... Luego vamos a revisar los videos y todo, porque la verdad que ver la coreografía... Ayer miraba canales nacionales que mostraban cómo la gente preparaba la coreografía, 3-4 mujeres en su casa, Sí. se juntaban, Sí, que ahora se puede hacer eso, antes no se podía. No, pero hay que darle el mérito ahí a las tesis, el grupo Las feminista tesis, de Valparaíso y por supuesto a todos los grupos feministas. Ahí. Yo le mando un cariñoso saludo a las vaginas ilustradas. Ah, sí, esas son de acá, ¿no? No son a nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, a todo el movimiento feminista en general, porque se ha tomado el feminismo como agresivo. Y eso de que el feminismo lo único que está pidiendo son igualdad de derechos. Está pidiendo igualdad de derechos y terminar con este patriarcado y este estado machista, que al final todo el enfoque ha sido de género y una de las formas de desigualdad y de represión también. Exactamente. Muy bien. Cristian, muchas gracias. Gracias. Cristian García, ex secretario Buenos días. regional ministerial de Hacienda y Economía del gobierno anterior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero también actualmente es panelista y panelista estable también del programa Zonas Extremas, que se transmite todos los sábados de 12 a 1, de 12 a 13 horas, donde hay también varias ex autoridades con las cuales usted igual puede participar, llamar y conversar y hacer preguntas pues, de todo lo que está ocurriendo.
Luego viene opinión pública en los próximos minutos. Día jueves, de forma especial, vamos a comenzar unos minutos antes. No se separen nuestra sintonía, ya volvemos. Radio Presidente Ibáñez ha presentado Actualidad Noticiosa, un programa bajo la dirección de Daniel Miranda Gamín. La actualidad noticiosa regional y nacional, entrevistas, comentarios, Actualidad Noticiosa. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Presidente Ibáñez.